Hola, bienvenidos sean a este video. Hora de ver otro juego en el canal. En esta ocasión, Braid. Juego lanzado en 2008 para la Xbox Live Arcade de Xbox 360 originalmente. Y luego salió en otras plataformas. Ahora está la Anniversary Edition, con mejoras gráficas y comentarios del creador. Pero yo tengo la versión original de Steam, por lo que me basaré en esta para la reseña. Este juego salió en esa época del boom de los juegos indies, recordado junto con otros títulos como Super Meat Boy, Castle Crashers, Limbo, etc. Y hasta el día de hoy, Braid es visto como uno de los mejores, y para muchos de hecho, el mejor. Veremos si es el caso. Así que echémosle un vistazo a Braid. Visualmente el juego se ve increíble. No solo la calidad de ilustración en los sprites y la paleta de colores es estupenda, pero además es un estilo 2D que imita una pintura, como si estuvieras viendo un cuadro al óleo. Se ve hermoso. El soundtrack es genial también. No esperen música súper enérgica. Braid no posee muchos temas, pero estos, al igual que el arte visual, trata de imitar un arte más antiguo, por así decir. Es más, creo que piezas de esta banda sonora están basadas en ciertas canciones clásicas. Otro detalle que me agrada es que la música cambia dependiendo de ciertas cosas. Me estoy adelantando, pero debido a las mecánicas de juego, la canción puede sonar en reversa o más lento, cambios que son un gran detalle. Bueno, ¿de qué trata Braid? Voy a spoilear toda la trama, o al menos lo que puedo interpretar. Si no quieren saber, vayan a esta parte del video, ¿de acuerdo? Bien, la historia habla sobre Tim, que está buscando a una princesa. Sin embargo, al principio de cada mundo, y sin orden, hay textos que dan información sobre la vida de Tim. La princesa, si bien al parecer se menciona a una mujer, quizás la amada del protagonista, la mayoría del tiempo la princesa se usa como metáfora para una meta. ¿Cuántos juegos antiguos no tenían como objetivo final salvar a una princesa? Pero, ¿cuál es el objetivo de Tim? Más bien, ¿cuál fue su objetivo? El juego al parecer nos muestra recorriendo su mente o memorias, como si él no recordara qué ocurrió o qué hizo. Por eso los textos en desorden, por eso los rompecabezas y que partamos en el mundo 2. Y el mundo final sea el 1, llegar a donde todo comenzó. Este juego, que parece comenzar como un simple plataformero de rescatar a una princesa, cambia al leer que Tim investigaba algo, al parecer para la ciencia, y eso se usó en algo terrible, algo que aleja a esa chica de su lado. ¿Qué cosa? El mencionar Manhattan, la cita a Kenneth Bracebridge, la ciudad en llamas al principio, el fuego que nos persigue en la parte final. ¿Y qué sonido ocurre si alcanzamos a la princesa? La narrativa del juego es excelente. Nos cuenta toda su historia perfectamente con pistas y detalles. Claro, también hay texto, pero este no es directo y tampoco es que sea mucho. Plus, las mecánicas del juego también aportan mucho en ese aspecto.
A diferencia de tu juego indie pretencioso donde su gameplay está metido con calzador, Braid sabe que debe ser un videojuego, por ende usa el medio donde está. El retroceder el tiempo, que Tim quiere volver atrás para saber qué pasó. Que hayan objetos inmunes a esta mecánica. Hay cosas que simplemente son imposibles de cambiar, porque están fuera de nuestro control. El doppelganger que nos sigue, que nuestro pasado siempre estará tras nosotros. Que en el mundo final, el mundo 1, el tiempo vaya siempre en reversa. Que estamos llegando al origen de todo, etcétera, etcétera. O quizás estoy sobrepensando las cosas, tal vez. Entonces, ¿cuál es el tema central de Braid? La obsesión. Tim está tan determinado con su meta que llevó a consecuencias graves. Cosa que se ve reforzada en las estrellas. Estos son coleccionables que no me di el trabajo de recolectar y explicaré el porqué. En unos momentos lo sabrán. Verán, son un infierno de conseguir. Incluso hay estrellas que prácticamente solo tienes una chance de conseguir. Si no, tendrás que empezar todo de nuevo si la quieres. Por favor, la primera estrella para conseguirla debes esperar como 2 horas hasta que esta nube se mueva para alcanzarla. ¿Cuál es el punto de las estrellas? En resumen, están ahí para decirte, ¿no entendiste el punto del juego? Bueno, sacaste todas estas estrellas que son un cacho y este es tu premio, una constelación. Te obsesionaste mucho y esto es todo lo que obtuviste. ¿Cachaste la wea ahora o no? ¿Valió la pena? Las estrellas nunca son mencionadas en todo el juego. Ni siquiera hay logros de Steam por conseguirlas. La única que conseguí en mi primera partida la obtuve por casualidad al explorar. Y por si no lo saben, esta es la constelación de Andrómeda. El juego posee muy buenos simbolismos, como dije antes. La historia tiene su ambigüedad, como por ejemplo no saber cómo era esta chica que estaba con Tim. ¿Era su novia o ya esposa? ¿Tim sabía que lo que hacía era una bomba? ¿O se enteró después de ya terminar sus descubrimientos? Sin embargo, este título nos da suficiente información para construir una historia, mientras que los elementos ambiguos son más para detalles, como por ejemplo Dimo también haría años después. Hay una cosa que sí creo me hubiera gustado saber más. No se explora mucho a Tim. Conocemos su historia, su meta y obstinación por lograrlo, pero él como era más como persona, eso es algo que me hubiera gustado saber. Si bien alabo mucho la narrativa del juego, no hubiera estado mal añadir quizás algo de diálogo, monólogos del personaje por último para saber de forma más concreta cómo Tim pensaba para definirlo más como un personaje. Quizás no fuese necesario, quizás el creador quería también no determinar mucho la personalidad del protagonista. Pero creo al menos, para mí, eso hubiera sido otro buen añadido más a nivel trama. Es personalmente mi único descontento con esta obra en ese sentido. Vamos al gameplay. Braid es un plataformero side-scroller de puzzle. Como dije antes, también posees la habilidad de retroceder el tiempo con solo pulsar un botón, lo cual significa que prácticamente no hay game over. Pero eso no significa que el juego sea fácil. Tenemos 6 mundos, y del mundo 2 al 6 puedes simplemente pasar de una pantalla a otra sin problema para completarlo y desbloquear la siguiente. Sin embargo, el desafío en Braid son conseguir estas piezas de rompecabezas, porque resolviéndolos es como desbloqueas el mundo final. Cuando te das cuenta de eso y quieres devolverte a conseguirlos, el juego nos da la opción de volver a varias zonas del mundo, e incluso decirnos cuántas piezas nos faltan ahí. El plataformeo en Braid es bueno, pero su fuerte son los puzzles. Conseguir las piezas de rompecabezas requiere resolver ingeniosos y desafiantes puzzles. Además, hay mucha variedad. Cada mundo tiene su mecánica propia,
cosas que no son afectadas por el tiempo, un anillo que ralentiza el tiempo, un clon tuyo que imita tus acciones con delay, etc. Pese a que hay partes del level design que se repiten, al añadirse otra mecánica cambia el cómo se debe completar, por lo que no se siente como un reciclado en absoluto. El juego te fuerza a usar bien sus mecánicas y enemigos si quieres conseguir esas piezas, creando una excelente curva de dificultad. Eso es estupendo. Braid no solo logra crear una obra con un tema para tener un enfoque más artístico, pero también en hacer lo que todo videojuego debe hacer siempre: ser un producto divertido. Ser un producto divertido. De hecho, está tan bien hecho que fallos creo casi no tiene. No hay jefes, pero juegos de este estilo no lo necesitan, creo yo. O sea, sí hay un jefe que usan 2 veces, que es bastante básico: moverse de derecha a izquierda y disparar. Es más que nada otro puzzle que debe resolver. Lo único que podría mencionar es el mundo 3, donde si fallas uno que otro puzzle, no puedes resolverlo y debes salir de esa pantalla y entrar otra vez para reintentarlo, debido a que hay varios puzzles donde, por su mecánica, no puedes simplemente volver atrás en el tiempo, debes reiniciar. Es una pequeña molestia, pequeña al menos. Podría mencionar las estrellas, pero como dije antes, no se supone que debas colectarlas. Por algo obtenerlas es un fastidio. Su duración tampoco es un problema, unas 5 horas quizás, dependiendo de cuánto se demoren con los puzzles, que por su precio lo vale perfectamente. Entonces, ¿cómo nos queda Braid? Es un juego fantástico. Pese a lucir simple, este juego posee complejidad en muchas áreas: level design, puzzles, narrativa y demás. Este juego simplemente es disfrutable, no solo si quieren un juego indie con pretensiones de contar una historia, un mensaje, ser más críptico y lograrlo, pero además como juego es divertido porque está bien hecho. Eso es lo que todos los juegos deben hacer siempre: primero ser divertido, después el resto. Eso sería todo. Ya veré qué otro juego reseño después. Si jugaron Braid, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.